la cantidad de sustancias que nos sirven como medicamentos. Gabriela Pu. Gabriela, como que no está, Recording in progress. como que no está Gabriela. Los de la clase entonces la sacamos. Sí, ajá, Vale. porque no contesta ni en chat, ni... Ujú. Gabriela Pu. No, se desapareció. No. Ah, ya Acaba de contestó. contestar. Sí, acaba de contestar. A ver, Gabriela, ¿para Lili. qué habíamos dicho que era útil? O sea, habíamos visto que la clasificación nos ayudaba a ordenar y esas clasificaciones de qué pueden depender. Pues de la estructura química, o sea, si hay clasificación por estructura química, pero en qué, ya que esa es una pregunta de examen, ¿cuándo vamos a utilizar, o sea, en qué momento nos puede ser útil una clasificación por estructura química? Cuando se busquen derivados, pues sí, cuando estemos trabajando en investigación, en el caso de las personas que se dedican al diseño de nuevos fármacos, les puede ayudar la estructura química y ver de qué manera se pueden modificar esas estructuras y buscar algunos nuevos efectos biológicos, terapéuticos o mejorar los que ya presenten los compuestos. Entonces, la verdad es que así como les dije el último día, esa clasificación eh, puede depender de quién la va a utilizar o para qué se va a utilizar. Ya. Habíamos visto que ustedes en la lectura les habían mencionado que se podían clasificar no solo de acuerdo al blanco terapéutico con que interactúen las sustancias, sino también al mecanismo de acción que el compuesto participa. Y vimos también que ese mecanismo de acción, de acuerdo a lo que les mencionaba en la lectura, pues eso es un poquito más complejo. Sabemos que no todas las personas van a comprender una clasificación por el mecanismo de acción. Y también generalmente se va a utilizar más dentro del gremio de químico farmacéuticos o incluso con los médicos cuando quieran buscar sustancias que puedan aliviar alguna... que ya conozcan la fisiología y que busquen el mecanismo fisiológico para, diríamos, regresarlo a la normalidad si hay una alteración del mismo. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, una que se utilizaba era por la naturaleza de enfermedad. Entonces hay una clasificación internacional de enfermedades. Si es una enfermedad infecciosa y parasitaria, entonces vamos a hablar muchas veces de sustancias antiinfecciosas o antiparasitarios, neoplasias, antineoplásicos. Por ejemplo, en enfermedades de sangre y de sus órganos productores, generalmente vamos a ver el grupo de compuestos hematológicos y entonces, dependiendo esas enfermedades, así vamos a encontrar diferentes grupos de compuestos. Están las enfermedades, por ejemplo, desórdenes mentales, entonces generalmente vamos a encontrar algunos medicamentos que les vamos a decir para tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Entonces, el listado es bastante largo y pues tiene que conocer la persona
cuál es la naturaleza de la enfermedad y conocer, por ejemplo, si es para enfermedades del sistema circulatorio, entonces si es para la presión alta, si es para algunas situaciones de deficiencia en la función del corazón, si son complicaciones del embarazo, aquellos medicamentos que van a servir para esos casos, enfermedades de la piel, aquellos tratamientos dermatológicos. Y así se vuelve pues bastante largo por la naturaleza de las enfermedades y también se puede codificar. Si es en el periodo prenatal, aquellos medicamentos como las pastillas prenatales que le decían que eran multivitamínicos prenatales y así sucesivamente. En el caso, también existen otras clasificaciones que ustedes pueden encontrar en algunos libros de química medicinal y según en estos libros hay una clasificación que le denominan simple porque es bastante sencilla y que generalmente la utilizan en química medicinal. Y en esta clasificación simple ustedes van a ver que es mucho más corta. Vamos a tener los agentes que actúen sobre el sistema nervioso central y ahí nos vamos a referir a los psicotrópicos, todos aquellas que van a actuar sobre la psiquis. Vamos a encontrar como los antidepresivos cuando las personas padecen de depresión, antipsicóticos, ansiolíticos y muchos de esos compuestos incluso en algunos casos pueden convertirse en medicamentos de abuso por el tipo de enfermedades que tratan. Entonces las personas se van acostumbrando a tener medicamento y eso puede crear esa dependencia que se vuelve en cierto riesgo de abuso de las sustancias o de una dependencia. O sea, ya no poder vivir sin el medicamento porque lo necesitan o sienten que lo necesitan. Están aquellas sustancias neurológicas, en el caso de una persona que sufra convulsiones o epilepsia, aquellas personas que necesiten sustancias para poder conciliar el sueño y aquellos analgésicos que yo les he mencionado, como por ejemplo la morfina, que es un ejemplo, que actúan a nivel del sistema nervioso central y entonces actúan a nivel del sistema nervioso para compensar algunas deficiencias de neurotransmisores o mejorar la acción de esos neurotransmisores. Están los agentes farmacodinámicos. Y estos van a afectar el proceso dinámico normal del cuerpo, como el sistema cardiovascular, como yo les mencioné en la clasificación anterior. Ahí vamos a encontrar a los antiarrítmicos, aquellos para angina de pecho, antianginales, vasodilatadores, incluso a los diuréticos, porque sabemos que hay algunas enfermedades del sistema circulatorio que se debe administrar diuréticos porque hay acumulación de líquidos y eso provoca las enfermedades, los síntomas de las enfermedades. Agentes quimioterápicos. En este caso, hablamos, nuevamente lo menciono, como agentes quimioterápicos, todas aquellas sustancias que se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, de diferentes infecciones provocadas por una variedad de microorganismos, pero también los anticancerosos. O sea, no solo al hablar de quimioterápicos, creo que ya lo habíamos hablado un día, no solo estamos hablando de aquellas sustancias que nos van a tratar el cáncer, sino todas aquellas sustancias, en este caso, que también nos van a servir para el tratamiento de infecciones provocadas por diferentes microorganismos. Y agentes misceláneos. Son fármacos que no están encuadrados en las clases anteriores y por lo tanto van a quedar aquí
todos aquellos que no caen en una clasificación anterior, como los antiinflamatorios, aquellos que se utilizan para las diabetes, hormonas esteroideas y algunas otras enfermedades metabólicas. Esta clasificación, pues la mencionan en un libro de química medicinal, como yo les decía, que es una clasificación sencilla y que es muy utilizada dentro del ámbito de la química medicinal. Solo nos da una idea a qué nivel es que actúan las sustancias que estamos estudiando. Y habíamos mencionado, y ustedes lo leyeron en la lectura, la clasificación según grupos farmacológicos. Andrés Rodas. Andrés Rodas. Perdón, licenciada, no estaba conectado mi micrófono. Buenas tardes. Bueno, Andrés, esta clasificación de dónde, a raíz de qué se produce esta clasificación o por qué por qué es que se vio la necesidad de esta clasificación. Para que fuera como más universal, de lo que me Ajá. recuerdo, para que fuera más universal entre los médicos, ¿verdad? Y de las personas sanitarias. Ajá. ¿Y quién la desarrolló? Eso sí no me recuerdo. Creo que ¿No fue te la recuerdas? OMS, ¿no? Sí, la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Y entonces en esta nos da una guía, lo que es la clasificación por ATC o la clasificación anatómica terapéutica química. Entonces va a considerar varias de los elementos que ya habíamos mencionado en las otras clasificaciones. Y como yo les decía, sirve para comparar estadísticas de medicamentos a nivel internacional. Entonces, realmente es una clasificación que sirve en epidemiología, sirve para información de los diferentes organismos de salud pública y sirve para producir estadísticas de utilización de medicamentos de buena calidad, utilizables y comparables. Estos ya se los había mencionado el último día porque me había adelantado, porque ustedes ya lo habían leído en su lectura. E incluso creo que les hice una pregunta de eso en el examen. Entonces, esta clasificación incluye varios niveles. Vamos a ver. Jessica Orellana. Sí, licenciado. Jessica, ¿tú te recuerdas qué niveles es que incluyen esta clasificación? La verdad. Andrés Franco, tal vez nos ayudes porque con Jessica lo que pasa es que no la oímos. Sí, eran 5 niveles. El primero es Ajá. el que nos indica dónde va a hacer efecto el organismo o el sistema. El segundo es el subgrupo farmacológico, si no estoy mal. No, terapéutico, creo yo. Tercero era terapéutico farmacológico. Cuarto, terapéutico farmacológico y químico. Y el último nivel es el nombre de la sustancia.
Sí, entonces el primer nivel, que así como tú dices, es el sistema anatómico donde va a actuar, o sea, en qué lugar. Entonces, generalmente este se va a codificar por una letra y nos va a indicar cuál es ese grupo principal anatómico, donde actúa, como nos dijo Andrés. Luego está el subgrupo terapéutico. Entonces, en ese caso, aquí se van a usar 2 dígitos y nos va a decir cuál es la acción. Digamos, en este caso, nos está diciendo que es un antiinflamatorio y antirreumático. El tercer nivel es un subgrupo terapéutico farmacológico y también lo vamos a codificar con una letra. Entonces, este es, como decirles, un subgrupo. Este es el grupo terapéutico y el siguiente es un subgrupo terapéutico farmacológico. Entonces, me está diciendo que es un antiinflamatorio, un antirreumático, pero un no esteroides, porque puedo tener con esa acción el grupo de los esteroides o de los no esteroides. Entonces, en este caso es un compuesto que es un no esteroide. Entonces, es un grupo terapéutico farmacológico. El cuarto grupo es un subgrupo químico y también se va a codificar con una letra. Y me va a decir a qué grupo químico pertenece. Y por último, tenemos la sustancia química. Vamos a tener para codificarlo 2 dígitos. Y vamos a tener la sustancia química o el compuesto que se identifica como el principio activo del producto. Entonces, esa es la forma en que se clasifican y si ustedes ven, toma en cuenta el lugar, como habíamos visto, en qué sistema es que va a actuar esa sustancia. Nos va a decir terapéuticamente y farmacológicamente cuál es su acción, o sea, que nos va a decir cuál es la acción del compuesto. Y químicamente nos va a decir a qué grupo químico pertenece y cómo es que se identifica el nombre de la sustancia, el principio activo, también con una denominación común internacional. Entonces, esta clasificación ATC, como hemos visto, entonces toma en cuenta estos niveles: el anatómico, el terapéutico, el químico. Teniendo en el terapéutico pues un subgrupo terapéutico farmacológico y el químico también otro nombre. Y luego, entonces aquí en este caso el diazepam. Más o menos esta es la clasificación ATC. Es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, es un sedante, está clasificado entre las benzodiazepinas y es el diazepam. Y ya cuando decimos Valium, Evelyn Recinos, cuando decimos Valium, ya que a qué estamos, a qué nos estamos refiriendo. Ya se refiere a una marca registrada. Exactamente, ya tenemos el nombre comercial, tiene un nombre que ya tiene un propietario y por lo tanto, pues eso ya, como ustedes vieron en nomenclatura, sabemos que el DCI es diazepam, denominación común internacional, y luego pues ya cada laboratorio y cada quien le va a poner su nombre comercial y podemos tener distintas formas farmacéuticas para poderlo administrar con diferentes vías. ¿Proyecta o no proyecta eso, Nereida? El enlace. No, O Lili, miren ustedes, ahorita solo se le mira igual la diapositiva. ya. Entonces, solo para mencionarles en la diapositiva, yo les pongo el enlace. Perdón.
Y ustedes van a encontrar en ese enlace, es una página de la Organización Mundial de la Salud, y ahí ustedes les explican con detalle todos los grupos anatómicos que están contemplados en esta clasificación ATC, identificados con las diferentes letras, como yo les decía. Y el segundo grupo, el grupo farmacológico, el tercero, el químico, y hasta llegar específicamente a clasificar todas las sustancias. Entonces, esto es el que vaya a trabajar en un organismo o una entidad estatal o que quiera buscar más información sobre la clasificación de un determinado medicamento, tiene el acceso a la página de la Organización Mundial de la Salud y se puede consultar. Entonces, para que vean cómo es esta clasificación y que, pues, como bien me decía Andrés, es para poder sistematizar y lograr una manera más pareja de poder clasificar estos medicamentos cuando tratamos de dar información sobre ellos y para abordar ciertos asuntos que puedan intervenir pues diferentes países. En el sistema ATC van a ser incluidos aquella nueva entidad química o biológica que sea autorizada sanitariamente. Eso significa que haya un organismo regulador que lo haya autorizado. Puede ser que no en todas partes del mundo, pero sí hayan organismos reguladores que lo hayan autorizado. Sustancias químicas bien definidas con evaluación y aprobación para comercializarse en uno o más países. Como yo les decía, se utiliza la denominación común internacional y por lo tanto es que está establecida la misma y puede tener otros nombres oficiales si en caso todavía no se haya delimitado una denominación común internacional para productos muy nuevos. Pueden haber productos medicinales de plantas, o sea que su origen haya sido de plantas y que sean autorizadas por autoridades de salud y que hayan demostrado eficacia, seguridad y datos de calidad. Productos homeopáticos y plantas medicinales tradicionales no son incluidos en el sistema ATC. Como yo les decía, hay otra serie de clasificaciones y algunas ustedes dirán, pues son lógicas y por eso yo les decía, dependiendo del momento en que yo lo vaya a utilizar y para qué lo vaya a utilizar. Por la acción, ustedes ya vieron al trabajarlo de formas farmacéuticas y vías de administración, hay medicamentos que van a tener una acción local y otros medicamentos que tienen una acción sistémica, o sea, una vez cumplen con criterios farmacocinéticos, va a haber un efecto sistémico, un efecto general. Y entonces, esa es una forma de clasificarlo. Si es local o sistémico, es otra clasificación. Si es la forma de administrar, si es intramuscular, subcutáneo, intravenoso, que ustedes ya lo revisaron en las vías de administración. Y a nivel local, pues si es a nivel de los ojos, ocular, óptico, si es a nivel de los oídos, nasal o dérmico. Entonces, esas son clasificaciones muy sencillas, pero que también son clasificaciones válidas. Por la patología, si van a bajar la presión, hipotensores, antipalúdicos, antirreumáticos, antipiréticos. Y esto les sirve mucho a los médicos. Esta clasificación es muy utilizada dentro de los médicos. Y sobre todo, el poderle indicar a la persona qué es lo que necesita y no va a entrar a mayores detalles. Mire, es que el mecanismo de acción de la enfermedad que usted tiene, pues no van a entrar a esos detalles con las personas en general.
Y los mecanismos de acción de una manera general, entonces si es diurético, psicofármaco, anestésico, significa, mire, es que usted va a tomar, ese mecanismo de acción es diurético porque me va a eliminar líquidos a nivel, por medio renal, etc. Son clasificaciones válidas, pero ustedes ven que son clasificaciones mucho más sencillas. Por su comercialización, tenemos aquellos de venta libre y aquellos bajo prescripción médica o bajo control farmacéutico. Entonces, ¿de qué manera es que está clasificado? Si yo tengo de venta libre, es que así como está aquí en la diapositiva, yo lo puedo encontrar incluso en los anaqueles de los supermercados. Y bajo prescripción médica, pues yo lo voy a encontrar en las estanterías de una farmacia y va a haber una persona que me lo va a dispensar. Ya hemos hablado de eso, hay un poquito, sin el poquito de descontrol en Guatemala, pero tenemos aquellos medicamentos bajo prescripción médica o bajo control farmacéutico, que es el que aquí en Guatemala pues no todos necesitan receta. Tenemos aparte los que necesitan receta médica y los de venta libre que los encuentra uno incluso en los anaqueles de supermercados y en los tipos de farmacias que hay ahora, como todas estas de farmacias de cadena como Cruz Verde, Galeno un poco, pero médicos que tienen como una parte antes de llegar a donde están los medicamentos que están bajo prescripción médica, entonces uno encuentra en esas estanterías pues ese tipo de medicamentos, antiácidos, algunos analgésicos, jarabes para la tos, etc. Entonces es otro tipo de clasificación y esa clasificación va a ser de acuerdo de qué manera es que están autorizadas su venta. Eso en todos los países hay medicamentos que se venden libremente y los otros que se necesita un control farmacéutico. Por su investigación, desarrollo y formulación. Ahí vamos a tener aquellos medicamentos que se llaman innovadores. En este caso son todos aquellos que van a resultar de la investigación de un laboratorio que se dedica a la investigación de nuevos productos farmacéuticos. Y van a salir con una denominación distintiva, generalmente una marca comercial, y son los primeros que se van a empezar a aplicar. Ejemplo de eso tenemos ahora tan cerca, que son como las vacunas. Y ustedes ven que está, en el caso de las vacunas, pues está la de Moderna, la de Pfizer, son... esos compuestos son propiedad de esos laboratorios. Fueron los primeros en poder formularlas, en poder diseñarlas. Y por ejemplo, está la vacuna de AstraZeneca. Esos son innovadores. Y en todos los medicamentos, en la mayoría de los casos, hay laboratorios que investigan y cuando lo sacan por primera vez al mercado, pues esos son los que son innovadores. Tenemos los de fuentes múltiples o genéricos. Y así como ustedes creo que han oído, pues las personas se refieren a genéricos cuando son la copia de esos innovadores. Ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda que se denominen o que se le llamen como fuentes múltiples, no precisamente genéricos. Sin embargo, el genérico es el que están pues, más acostumbradas las personas a utilizar. Entonces, cuando sale un medicamento innovador al mercado, el primero que sale, al concluir el periodo que lo protege la patente, se libera la posibilidad de utilizar el principio activo para que otros laboratorios puedan fabricar tomando en cuenta ese principio activo. Y en base a eso, puedo tener yo aquellos medicamentos que se llaman bioequivalentes o intercambiables. Aquellos en que la autoridad reguladora de cada país avala que esos medicamentos, que yo lo estoy llamando de fuentes múltiples o genéricos, puedan sustituir a los innovadores porque se ha demostrado que son efectivos, seguros e intercambiables.
Esto aquí en Guatemala todavía no se da el que puedan demostrar que el medicamento sean intercambiables, o sea, todavía no lo tenemos como una normativa que lo tengan que cumplir. Lo que sí tenemos son todos aquellos compuestos que son copia del innovador y que entonces le decimos fuentes múltiples y más comúnmente aquí se le denomina genéricos. Y ahora tenemos los compuestos biosimilares, que son aquellos que son las copias de biotecnológicos. Al tener las copias de todos los medicamentos que ya vimos cómo es que se formulan y cómo es que nacen los biotecnológicos, estos no podemos decir que son de fuentes múltiples o genéricos, sino son biosimilares. Juan José Tavarini. ¿Tú por qué crees que no podemos decir que los que son copias de aquellos productos biológicos se le pueden llamar fuentes múltiples o genéricos? ¿O qué no sé si, sí, ¿por qué crees tú que no se pueden llamar así? Porque genérico hace referencia al género, no a su análogo de otra farmacéutica. ¿Cómo así al género? Como genérico hace referencia al género. Género del medicamento. Alguien al grupo al que pertenece. Si vamos a ver, ahorita les voy a explicar por qué es que no podemos decirle que sea genérico. Según la Organización Mundial de la Salud, aquellos que hemos conocido como genéricos y que yo les digo ahora que es preferible utilizar el nombre fuentes múltiples. Según la Organización Mundial de la Salud, estos medicamentos son aquellos vendidos bajo la denominación del principio activo, siendo equivalente a la marca original, es decir, que tiene igual composición y forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad de la misma. Quiere decir que el compuesto va a tener el mismo principio activo que el innovador. Hablemos, por ejemplo, aquí está lo que es el omeprazol, que se utiliza en el caso de la acidez. El innovador fue Prilosec. Y ya después de que pasó la patente de ese compuesto, han generado una gran cantidad de copias del omeprazol que se encuentran ya en todos lados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el omeprazol digamos que fuera 30 miligramos, entonces la copia también va a ser el mismo principio activo. Los 30 miligramos. ¿Y por qué es que yo debo garantizar que tenga la misma biodisponibilidad? Si yo estoy utilizando el mismo principio activo.
Aide, Félix. ¿Sabes qué me contestaron? Andrés, me perdí la pregunta. Si yo tengo, yo sé, por ejemplo, que el Prilosec, que fue el innovador, es omeprazol. Es una sustancia que me sirve para tratar acidez gástrica. Si lo vamos a dejar ahorita en forma general. Y yo tengo la concentración del principio activo es 30 miligramos. Y yo voy a sacar mi copia, que va a ser omeprazol, 30 miligramos. Pero yo debo garantizar que el compuesto tenga la misma, dice, tengo que hacerlo en composición y forma farmacéutica con la misma biodisponibilidad. Si Prilosec queda en cápsulas, yo voy a hacer también omeprazol en cápsulas. Yo, laboratorio nacional, digamos que no soy un transnacional. Y me contesta Pablo, deben actuar de la misma forma. Y Hans me dice, sigo sin entender por qué no se le llama genérico. La verdad es que podía dar lugares a confusiones, por eso la Organización Mundial de la Salud no quiere que se siga utilizando, sino que son producto de fuentes múltiples para decir que es un compuesto que es copia de otro. Aquí en Guatemala, incluso las personas tienen la idea que genérico es solo aquel que si yo encuentro omeprazol Farmadin, digamos, o laboratorio, dicen ese es genérico porque solo tiene el nombre omeprazol. Pero yo tengo otros compuestos que ya tienen marca, pero también son copia del innovador, pero tienen marca. Entonces yo puedo tener compuestos, estos de fuentes múltiples, con marca y con el nombre de la denominación común internacional. Entonces, acaba de pasar con una persona conocida que fue a una farmacia aquí en Guatemala y le dice que si tenía, ya no me acuerdo ni qué medicamento era, y le dice, no, porque ese es genérico y nosotros no vendemos genéricos. Aquí en Guatemala no hay farmacia que no venda estos medicamentos de fuentes múltiples. Porque, ¿qué pasa con los innovadores? Generalmente son más caros. Y cuando salen todas aquellas copias, ya sea con marca o sin marca, generalmente voy a tener un precio más accesible. Alessandra Chajón. Sí, cuando esto iba en relación a la biodisponibilidad, yo puedo tener un omeprazol de 30 miligramos, igual que el innovador, pero yo tengo que garantizar que mi compuesto va a tener no solo seguridad de eficacia, sino que la acción farmacológica, que mi organismo lo va a poder utilizar y lo va a poder metabolizar así como se metaboliza el producto innovador. Entonces, cuando las personas hablan de que los genéricos no sirven o no funcionan, pues en Guatemala el problema es que no nos están exigiendo, como yo les decía a ustedes, el que estos compuestos sean intercambiables. Pero ahí vamos a ver algunas otras formas en que pues, podemos asegurar un poquito mejor, según principios activos, de que el compuesto, por lo menos, sí va a ser biodisponible. Entonces, biodisponible es que el compuesto, así como decía Alejandra Chacón, va a llegar al lugar de acción y se va a poder metabolizar y va a tener un efecto farmacológico. Entonces, ¿en qué me va a cambiar? Estos que son copia del innovador. En la formulación, porque me van a decir que es un producto que tiene la misma concentración
y el mismo principio activo que el innovador, y que por lo tanto son iguales. Pero donde cambia la formulación, qué excipientes utilizaron, cómo los utilizaron, realmente ese producto va a funcionar. Eso es lo que yo tengo que... eso es lo ideal que se debería demostrar en todos aquellos productos que son de fuentes múltiples. La verdad, Byron, es que no debería el genérico ser nunca de una menor calidad o eficacia. Evidentemente el genérico de fuente múltiple tendría que garantizar que sirve igual que el innovador. Pero se tiene la creencia que el genérico generalmente no funciona igual que el innovador en algunos casos. Y la calidad es un concepto que lo han utilizado mal cuando hablamos de todos estos medicamentos que son copias del innovador, porque dicen es que no tienen la misma calidad. No, la calidad puede ser, yo puedo tener mi medicamento que es copiado de un innovador, ¿verdad? O sea que yo lo estoy replicando porque ya pasó la patente y yo lo voy a usar en mi laboratorio y la calidad puede ser preciosísima, yo cumplo con todos los estándares, yo hago los ensayos de la farmacopea y me cumple, pero aparte es el garantizar la biodisponibilidad. Entonces, no hay que mezclar la calidad porque en general no podemos decir es que todos los medicamentos genéricos o de fuentes múltiples son de más baja calidad. La calidad queda por un lado. Yo lo que tengo que garantizar es que su formulación va a ser tan buena que me va a garantizar que el medicamento me va a funcionar. Entonces, aquí siempre han asociado, bueno, por lo menos en Guatemala siempre asocian la calidad y muchas veces puede haber un medicamento muy buena calidad, pero si la formulación no es buena, pues no me va a funcionar, pero no es por la calidad, es por la biodisponibilidad. Alguien me levantó la mano, se me olvidó quién fue. ¿Quién habla? Pablo Méndez, Nick. Pablo Méndez, gracias, sí, Pablo, se me olvidó quién. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciada. Solo quería como para agregar, justo mi papá pues está en todo este ámbito del mercado y la venta de medicamentos, ¿verdad? Y me he dado cuenta que en sus clientes, ya sean médicos específicamente, ellos prefieren comprar un producto de marca, ya sea por ejemplo, un ejemplo la ceftriaxona, que hay varias casas que la producen, pero Unifarm tiene su marca que se llama Axtar. Entonces, un médico va a preferir 1000 veces comprar Axtar a comprar ceftriaxona de otra casa, pero puede deberse ya sea a gustos de médicos o me han contado también que la velocidad de acción varía, porque por eso mismo que usted decía de los excipientes, ahí es donde radica la diferencia. Y digamos, esa de Unifarm es de fuente múltiple, ni siquiera es el innovador. Porque es una marca, pero ellos no fueron los que hicieron por primera vez la ceftriaxona. Pero por eso digo, en las fuentes múltiples puedo tener con marca y puedo tener con denominación común internacional. Entonces, así como les digo, esta persona llegó a una farmacia de cadena hace poco y le dice, mire, tiene tal cosa, porque ya no me acuerdo ni cuál es la medicina que... No, porque aquí nosotros no vendemos genéricos. Pues yo solo, porque no fue a mí que me lo dijo, le he dicho, mire, usted tiene este, son genéricos o de fuentes múltiples, porque esos no son los innovadores. Aquí no manejamos solo innovadores en Guatemala porque resultan ser mucho más caros. Entonces, sí, algunas, también hay un poco de confusión porque hay algunos medicamentos de fuentes múltiples o genéricos que tienen su marca y la verdad es que pues son de fuentes múltiples, no son los innovadores. Para mí lo importante, porque a uno sí le da, sobre todo con la falta de control que hay aquí en Guatemala, para mí, yo me guío a veces cuando yo voy a comprar un medicamento y
si yo no voy a comprar el innovador, sí qué laboratorio lo hizo. Entonces ya más o menos uno va conociendo algunos laboratorios que son mejorcitos. Entonces a veces se puede guiar uno que conoce, uno químico farmacéutico, a guiarse un poquito por el laboratorio. Como yo les decía, los genéricos pueden comercializarse ya sea con denominación común internacional o con marca. O sea que y entonces realmente podemos tener denominación común internacional o nombre de marca. Y pueden tener formas de dosificación o potencia diferente al innovador. Y entonces esa potencia es la que a veces da un poquito de desconfianza. Y estos productos pues generalmente se tratan de intercambiar con el innovador y como yo les decía, hay países que ya están exigiendo que las casas cumplan con esa intercambiabilidad. Entonces, aquí en Guatemala todavía no. Como les digo, estos medicamentos se producen ya cuando se venció la patente. Jessica me estaba comentando también de que su papá también trabaja en una droguería y que la mayoría de productos es de marca y es raro que tengan con denominación común internacional. Ven, que tengan marca no significa que no sean copias. Entonces, solo eso ustedes tienen que quedarse. Está el innovador que tiene su marca y también hay de fuentes múltiples con marca y de fuentes múltiples con denominación común internacional. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Que realmente no todas las personas pueden gastar en lo que cuesta un innovador. Y entonces las mismas casas farmacéuticas que sacaron el innovador están sacando productos de fuentes múltiples para competir en el mercado también de esa rama. Entonces yo puedo tener ¿qué decirles? Digamos que fuera antes, como Bayer fue el que sacó la aspirina, puedo tener la aspirina de Bayer, que Bayer fue el innovador, y ellos mismos pueden vender otro tipo de aspirina que le van a llamar ácido acetil salicílico para entrar también al mercado de genéricos. Entonces, eso también ha pasado. Los mismos laboratorios sacan su medicamento que no tiene la marca para competir en el mercado de genéricos. Entonces, estos productos de fuentes múltiples, como hemos mencionado, y que Pablo y Jessica me decían que también han oído de ellos, son productos equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas. Es decir, si yo no puedo comprar el Prilosec, que era el innovador, yo voy a comprar otro omeprazol, ya sea con marca o sin marca. Y entonces, porque son equivalentes farmacéuticos. O sea, tienen omeprazol y tienen omeprazol. Se llaman también alternativas farmacéuticas. Pero que pueden o no ser equivalentes terapéuticos. Eso quiere decir que puede ser que puede o no puede funcionar igual. Y la única manera de comprobar que me funcionan igual es que esos laboratorios demostraran que el medicamento funciona y que se puede intercambiar. Ese es el pedacito que aquí en Guatemala no tenemos, en otros países ya lo tienen, y pues esperamos que algún día se lograra. Así como se ve la situación, es un poco difícil porque no hay mucho interés pero si nosotros pudiéramos saber que un producto es intercambiable, o sea, que ya declaró su intercambiabilidad, yo voy a la farmacia y no me importa que me den un medicamento de fuente múltiple porque me está asegurando que es intercambiable. Pero si yo no tengo confianza, puede ser que yo tienda a comprar el innovador o alguna marca que me garantice una mejor acción. No sé si quedó claro. No me dijeron nada, vamos a ver. Dicen que Bien. sí. Que sí, dicen que sí, qué bueno.
Entonces, entre las similitudes del innovador, o sea, de estos productos de fuentes múltiples, es que vamos a tener una composición cualitativa y cuantitativa en el principio activo. Eso significa, si yo tengo un acetaminofén, va a ser, si yo tengo 500 miligramos, el de fuente múltiple también va a ser acetaminofén 500 miligramos. Y los dos, para que sean uno de fuente múltiple, copia al innovador, pues los dos van a usar acetaminofén. En eficacia y seguridad, si yo demuestro la bioequivalencia, van a ser similares en eficacia y seguridad entre el de fuente múltiple y el de la marca. Y en calidad, como yo les decía, porque si son laboratorios que se dedican a la producción de medicamentos, tienen que cumplir con ciertos parámetros de calidad, y en el momento que la autoridad reguladora del país los autorice, pues tienen que demostrar que cumplieron con esa calidad. Entonces, las similitudes es en composición, eficacia y seguridad cuando demuestran bioequivalencia, y en calidad. Diferencias, los excipientes, porque la casa que hizo el producto va a decir que es acetaminofén, pero no va a decir cuáles son los excipientes que utiliza, y entonces cada laboratorio va a formular su producto. Y esos son importantes porque en algunos casos algunos excipientes pueden no funcionar muy bien o incluso pueden causar algunos efectos adversos como algunas alergias. Apariencia, porque yo voy a hacer mi pastillita que estoy copiando del innovador con un color diferente, una forma diferente o un sabor y definitivamente un empaque diferente. La diferencia es el laboratorio que lo fabrica y el precio, y el por qué es tan importante en países como el nuestro este tipo de medicamentos, y que se llegara a controlar mejor sería ideal, porque definitivamente el precio de estos productos es menor. ¿Y por qué son más baratos los genéricos? No porque no sirvan, porque ese es el problema, que se ha asociado que el genérico, fuentes múltiples, no sirven. Si se hacen bien, tienen que servir igual. Pero ustedes saben que el que copia ya solamente ese producto no gastó en investigación, ni tampoco muchas veces va a pagar una marca como lo hizo el laboratorio investigador. Y ya la investigación de la molécula pues ya está investigada y ya gastaron ese dinero el laboratorio innovador. Y pues el laboratorio innovador también va a patentar su producto, y el que lo copia pues no va a patentar su producto porque ya no lo puede patentar. Y entonces eso hace que estos productos sean más accesibles y resulten con precio menor. Entonces, como yo les decía, los criterios comunes es mismo principio activo, misma concentración o potencia, la misma vía de administración, el mismo uso. ¿Cuáles son los criterios que van a variar? ¿Cómo lo voy a comercializar? Esa equivalencia terapéutica y la exclusividad en la comercialización. Cuando al principio sale un producto innovador, hay exclusividad en la comercialización. ¿Qué está pasando con las vacunas y qué ha causado problema? Que dicen, es que no puede ser que solo los laboratorios que hicieron las vacunas sean los que ahorita las produzcan, y son ellos los que están teniendo todas las ganancias. Den chance de que otros laboratorios las puedan copiar. Y ese pues ha sido un tema de discusión en los últimos meses. Sobre todo porque comienzan a decir pues solo unos cuantos se están enriqueciendo. Categorías, pues yo puedo tener denominación común internacional, marca o nombre propio, como yo les decía, puede tener marca. Si exigen o no estudios de bioequivalencia, que es lo que aquí en Guatemala no se está haciendo. Y patente o protección de datos, pues las copias no van a tener y los innovadores sí. Teóricamente, tanto los de fuentes múltiples o genéricos y las marcas están sometidas a las normas y controles de calidad en su fabricación y comercialización.
y ya vimos por qué la diferencia del precio, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, porque solo vamos a ver un poquito más de lo que es bioequivalencia. Solo aclarar un poquito el concepto de bioequivalencia, que yo les digo aquí todavía no se le exige a los productos de fuentes múltiples. Y yo les voy a dejar una tarea que van a encontrar en la plataforma de NEOMS en relación a los medicamentos de patentes y los productos genéricos o de fuentes múltiples. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Ninguna, ¿ya hoy están cansados? Buenas noches, licenciada. Yo tengo una Diana. duda con respecto a una pregunta del examen. Es que, bueno, en ¿Ah, sí? realidad quisiera que usted me confirmara porque tengo duda todavía. Es que había una pregunta que decía que necesitaban más medicamentos porque la disponibilidad era limitada. Entonces aplicaba la biogenética para producir mayor cantidad de este medicamento. La cosa que decía que cuál era la etapa de la producción de fármacos que estaba aplicada ahí. La cosa que yo, la verdad, por un momento creí que era optimización porque mejora, se aplicaba la bioenergética, no, genética, perdón, pero decía que era para la mayor cantidad para aumentar la cantidad del producto. Entonces me fui Sí. por desarrollo, pero no sé si sí es la etapa de desarrollo o en realidad es optimización. ¿Es descubrimiento? Descubrimiento. Sí. ¿Me podría explicar por qué, por favor? Porque biotecnológicamente esa es una fuente. Ahí estamos usando la biotecnología como una fuente de fármacos. Y se conocía que había un producto que podía servir, pero su producción era limitada. Entonces, biotecnológicamente ¿cómo se llama? Se está produciendo. Entonces, es descubrimiento. Es una fuente de fármacos. Oh, es cierto. Gracias. ¿Sí? Vaya. Andrés. Sí, yo tengo duda con respecto, había una imagen donde decía lo de genéricos, decía innovador, decía los 20 Sí. años de expiración, después creo que decía mercado, no porque decía después, era una imagen. No, marca. La Marca. que está, el Prilosec. Sí, era marca y después era genérico. Mi duda es esa diferencia, o sea, en ese punto. Sí, no. Una vez, cuando los laboratorios de investigación sacan su producto al mercado, tienen generalmente, bueno, más o menos cuando ellos van a sacar un producto y son los primeros en sacarlo, generalmente pues lo van a patentar porque no quieren que nadie más vaya a producir esa sustancia o ese medicamento después de que ellos hicieron la investigación. Entonces lo van a patentar y generalmente en la mayor parte del mundo son 20 años que dura la patente. Incluso aquí en Guatemala todavía tienen 20 años y 5 años de datos de prueba porque todavía están probándolo cuando lo patentan antes de salir a venderlo, a comercializarlo. Entonces, después de esos 20 años ya pueden salir estos productos de fuente múltiple, ya sea de marca o con denominación común internacional. No importa, pero una vez vencida la patente ya pueden salir ellos. Entonces, o sea, salen ya sea como marca o genéricos. O genéricos o con denominación común internacional, Okay. sí. Gracias. Vaya. Bien, entonces, pasen buena noche. Así como decía Eddie, no creo que haya sido tan intenso el examen, era poquito el contenido de este examen. Así que vayan estudiando, porque ya los otros parciales sí tienen un poquito más de contenido. Y los vemos. Bye.